La segunda ley de la termodinámica afirma que mientras la energía no cambia su cantidad total, puede perder calidad. El nombre que Clausius dio a la medida de esta pérdida de calidad fue entropía, de una raíz del griego que significa transformación. Para Clausius, la entropía era una relación entre el calor y la temperatura. Se expresaba como fracción, el calor dividido entre la temperatura. Cuando una cantidad de calor sale de un cuerpo caliente, su entropía disminuye por la cantidad de calor dividida entre la temperatura original del cuerpo frío. Ya que la temperatura es mayor en el primer caso y menor en el segundo, la fracción de la entropía que disminuye es menor a la fracción de la entropía que aumenta, de modo que se da una ganancia neta de entropía en la transferencia. Esta ganancia sucede cada vez que el calor pasa de una temperatura alta a una más baja, y ya que nada interesante o útil sucede a menos que el calor ocasione este descenso, todas las cosas interesantes y útiles van acompañadas de un aumento irreversible de entropía. Clausius resumió sus conclusiones en dos postulados. El primero decía que la energía del universo es constante, y el segundo, que la entropía del universo tiende a un máximo. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza prepara. Mientras el calor fluye desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirá sobre ruedas. Pero si se acaba el combustible, deja de haber flujo de calor. El cuerpo se enfría, su temperatura baja poco a poco, y cuando llega a la misma temperatura del medio que lo rodea, ésta está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío, aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa, hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, la entropía no crece más. Dicho de otro modo, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Incluso ahora mismo, dos distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto, y menos aún practicado, sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que, por desgracia, crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron con precisión científica varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derriten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que, naturalmente, hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de la tiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose a una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en la tiza o, para el caso, en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto, pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta?
En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay géiseres lanzando sus chorros, ni volcanes en erupción, ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio. Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. Y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor inútil. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot, cuya lógica fue capaz de demostrar que, para una fuente de trabajo competente, ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de Sade y Carnot nunca funcionaron y en el mundo real probablemente nunca funcionarán. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub B y una temperatura baja T sub 0, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub B a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto, Q sub 0, como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso, era la imagen de la máquina ideal, la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podían permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot, sus ideas, prácticamente desconocidas desde el principio, parecían destinadas a quedar en el olvido. Y seguramente ese hubiera sido su final si dos grandes científicos no se hubieran interesado por la teoría de Carnot. Rudolf Clausius, físico alemán, y William Thomson, profesor de filosofía de la naturaleza en Glasgow, que más tarde se convertirá en Lord Kelvin. Rescatados los manuscritos originales de Carnot, de esas mismas páginas nació la ciencia de la termodinámica. En el razonamiento de Carnot, Clausius y Thomson observaron un hecho asombroso. Lo vieron en términos de una simplicidad matemática asombrosa. En la máquina ideal de Carnot, el cociente entre el calor tomado y el calor desperdiciado era igual al cociente entre las dos temperaturas absolutas necesarias para el funcionamiento de la máquina. Dicho en otras palabras, este era el ideal que procedía de la imaginación de Carnot. Lo que entra sigue siendo lo mismo al salir. Pero si no es el calor, ni es la temperatura, ¿qué es? El calor dividido por la temperatura a la que fluye. Y según Clausius, eso es la entropía. En una máquina de Carnot, una cierta entropía entra a temperatura alta, realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real, ¿qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado, todas las máquinas conservan la energía. El trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero, utilizando las mismas temperaturas, la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así, aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot, la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso.
La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra. ¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes en movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final, todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo, las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo, los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día, las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía. Y nadie sobre la Tierra puede competir con ellas.